ampollas van a durar como una semana, 2 semanas. Sí, por eso. Hoy estoy a punto de hacer uno de los retos más difíciles que me ha tocado en la vida. Y lo voy a hacer por un motivo muy específico. Primero, lo principal, me voy a quitar los zapatos para mostrarle la realidad de lo fuerte que va a ser este reto. Me va a caer. Le explico qué es lo que voy a hacer. Voy a caminar 30 kilómetros desde este destino que estoy aquí ahorita con ese sol intenso. Voy a llegar a un sitio que llaman Playa Colorada. Debería llegar a pie como en 7 horas aproximadamente. Lo importante de esto es tratar de llegar antes de las 7 horas, tratando de apurar el paso y no descansando tanto. Está súper caliente porque ya son las 10:32 de la mañana. La temperatura actualmente aquí es de casi 35 grados. Una de las cosas que tengo que tener cuidado es tratar de caminar más que todo por la parte de tierra. Trataré de no caminar por ahí porque ahí sí, con el sol fuerte, la temperatura puede llegar hasta 60 grados centígrados. Oh, ya empezó la puya y no he comenzado, ya me puse una pullita ahí. Ay, Dios mío, yo creo que este reto va a ser más difícil de lo que yo pensé. Yo creo que tengo es como que hacer tierra. Me imagino que es como que adaptar en los pies a esto. Pues una de las cosas que me motivó a hacer este video es que en los retos anteriores me dijeron que era mentira lo que yo estaba haciendo. Pues hice uno donde caminé 60 kilómetros y otro más en donde pasé 24 horas en la calle sin comer y sin dinero. Y hubieron varios comentarios que me decían que eso es mentira. Bueno, para hacerlo mucho más extremo y más creíble, decidí caminar descalzo. Creo que así puedo justificar y darle un poquito más de realismo para que las personas que no me creen, bueno, vean que estos retos son 100% reales. Lo que sí veo es que hay bastante vidrio. O sea que si voy a caminar no solamente tengo que ver hacia el frente, sino hacia abajo. Hay algo que llaman conexión a tierra. Cuando tú caminas en contacto con la naturaleza, tú drenas todas esas malas energías que tienes, esas pesadez, esas cosas que no están fluyendo bien en tu vida. Y tú dices, oye, wow, la naturaleza está chupando todo eso y aparte te estás recibiendo esa energía que es de la propia tierra y te sientes bien, pues. Trataré de no llegar tan lesionado, pero sí vivo. Uf. ¡Ajo! Ya va. Demasiadas pullas. Por tratar de evitar caminar por la carretera, creo que también aquí va a ser difícil porque hay muchas pullitas, muchas piedras, vidrio. Guara, ya sentí el puyazo. Creo que voy a tener que caminar por aquí, por esta parte, porque es demasiada puya. Por aquí sí hay un tramo en donde no hay mucha arena, pues es más que todo asfalto. Yo no pensé que fuera tan difícil. Ya va, que lo que me pullan son esas cositas que se meten abajo de la planta del pie. Son estas cositas, ¿ves? Mira, ¿ves? Aquí está una. Bueno, vamos a seguir porque no puedo llegar tan tarde. Esta vía por donde yo voy caminando es una zona playera. Hacia allá queda una parte que se llama Cumaná, donde hay muchas playas hermosas. De hecho, la parte donde voy es una playa. Está caliente. Si piso ahí y duro más de unos 20 minutos, bueno, no va a tener planta de los pies para nada. Eso hay que tratar de evitarlo, solamente cuando sea necesario, ¿ok? La ciudad de Guanta. No voy ni por la mitad y no pensé que era tan difícil. Wow. Por donde yo voy a pasar ahorita, se van a dar cuenta que los estrechos son súper peligrosísimos. Esta vía que tú ves aquí súper amplia, no la voy a encontrar más adelante. Voy a tener que caminar así pegadito de los camiones. Yo pasé toda la noche pensando en eso. ¿Cómo caminaba yo por ahí? Porque ese es el riesgo. Y pidiéndole a Dios que no me pase nada en la vía. Ahí vamos. Ahí vamos. Todavía se puede aguantar. Uf. Esto sí es para valiente. Déjame aquí en los comentarios si tú harías algo como esto. Caminar tantos kilómetros descalzo. Mira la cola que hay aquí al lado para el combustible. Todo esto que está allá hasta el final. Allá. ¿Ves? Hasta allá. ¿La vieron? Completica. Llega desde el último y se siguen incorporando más carros y pasa por aquí completico. Uf, aquí se empieza a quemar un poquito más. Calientico. Porque es asfalto, ¿ves? Ya yo dejé de caminar por la parte de tierrita y de concreto. Este es el propio asfalto.
Oye, wow. Uf. Yo creo que esto es uno de los retos más fuertes que he hecho. Naguará. Hay que ser bien inventador para hacer estas cosas. Es más, déjame sacar el agua porque ya se me ocurrió una idea. Ya voy. Yo creo que mejor me echo un poquito de agua en los pies. Y sigo. Y sigo, y sigo. Un poquito de agüita. Sí, eso es lo que voy a hacer eventualmente para poder llegar vivo hacia el destino. Dios. Me senté aquí un momentico. Creo que se me hicieron unas ampollas. Ahí se me puso una ampolla que está a punto de salir y aquí siento bastante ardor. Aquí también. De este lado me arde bastante. Esta zona es súper angosta. No hay donde cubrirse mucho. Prácticamente estoy en toda la carretera. Creo que cometí un error cuando me eché agua allá atrás con lo caliente porque me salieron ampollas mucho más rápido. Corro porque era una parte peligrosa ahí. Súper peligrosa esa zona ahí. Casi me caía. Se me puso una pullita en el pie. Me arde bastante, fastidia. Chiquitica, pero creo que tengo que sacarla, juro. Era como un pedacito de hierro. Esta parte por donde estoy pasando es súper angosta. Dense cuenta que, bueno, prácticamente tengo los pies en toda la orillita. Y eso es lo que separa de la carretera a mi persona, pues. Un pedacito chiquitico, nada. Prácticamente aquí tengo que estar pegadito del cerro y alejarme de los carros porque aquí sí es súper peligroso. Wow. Yo no pensé que esto fuera tan difícil. Lo difícil no es tanto aguantar caminando, sino lo peligroso. Se suma lo difícil más lo peligroso de tener que estar caminando orilladito. Y ya camino adolorido porque me duele bastante el talón. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Por aquí cerquita. La gente pregunta ¿de dónde vengo? ¿Todo bien? La gente pregunta por aquí dónde vengo, porque venga uno descalzo, entonces ahí sí les preocupa. Ay no, está caliente, está caliente, está caliente. Oye, wow. Esta es una zona popular. Todos esos cerros llenos de casitas. Estamos en una ciudad llamada Guanta. Esta es una ciudad pesquera demasiado linda. Por cierto, muy bonita. No sé cómo estará de seguridad actualmente. La verdad es que no sé si está seguro caminar ahorita a esta hora o de noche. Aunque los pocos que he visto me han saludado. ¿Todo bien? Grabando un video, mi hermano. ¿Vienes caminando ya? Sí, lejísimo. Un video, bueno, hasta donde aguante. ¿Todo bien? No, porque yo voy a pasar. Gracias. Sí, agradecido. Eso es bueno. Cuidado ahí, ¿oíste? ¿Vieron? Hay gente buena que se preocupa. Y me pullé. Estoy haciendo callo. Pero hasta que yo vea que pueda. Sí, es duro, pero bueno. Trato siempre de andar orilladito. ¿Las ampollas no vas a poder caminar? Sí, las ampollas van a durar como una semana, 2 semanas. Sí, por eso. Trato siempre de caminar fuera del asfalto. Ajá. Gracias. Uf. En la otra, ok, verdad. Gracias. Wow. Corre rapidito porque quiero agarrar lo que llaman el cemento y no el asfalto propio. Aquí. Wow, se ve distinto esta parte por aquí. Yo nunca había pasado caminando. Se ve increíblemente grande todo eso. Súper. Uf. Ya tengo ampolla por todos lados. Esto es ampolla. Aquí esto blanco que ustedes ven ahí, esto blanco. Aquí en el talón el cuero se está levantando, se está creando una ampolla grande. Y
Igualmente aquí en el centro se está creando una ampolla grande. Eso que ustedes ven ahí distinto color es que se está llenando de líquido. Aquí son ampollas que se están formando. Ya ando caminando así como me caigo, pero es porque como tengo las ampollas prácticamente formándose cruditas, siento la incomodidad. No debí echarme agua porque yo sé que eso me empeoró, pero bueno, ya lo hice. Es como una alcabala aquí al frente donde estoy yo. Los policías me quedan viendo. ¿Y este loco? ¿Lo metemos preso o no lo metemos preso? No, déjalo quieto. Oh. Una sombrita. Temperatura ambiente. Yo creo que voy a durar como 3 semanas sin poder caminar bien por las ampollas que me están saliendo. Y cuidado sin más. Me compré un heladito en una bodega que estaba allá arriba. Si no me da tiempo de comer porque tengo que llegar lo más pronto posible, como en la casa cuando llegue. Está bien angosta. Sinceramente, no sé si aguante llegar hasta el final descalzo. O las ampollas ya están que me arden. Ay, eso que he tratado de caminar siempre por la parte de la arenita y por la orilla, evitar el asfalto, porque si me pego del asfalto ya yo estuviera ahí tendido en el piso. Creo que no aguantara ni media hora. O sea, si lo hago seguido del asfalto, pues. Dios. Lo que sí veo es que con esto estoy quemando bastantes calorías. En el video anterior, que recorrí 60 kilómetros, ok, lo hice con zapatos, sí. Fue fuerte, 60 kilómetros fue fuerte. Pero quemé como 5.000 calorías aproximadamente. Entonces aquí, que llevo, o sea, son 30 kilómetros de recorrido, sin los zapatos, es lo más difícil. De verdad que no se los recomiendo. Creo que podría quemar como una, ¿qué? 3.000 calorías aproximadamente. Lo malo de estas vías es que son súper angostas. Dense cuenta que tengo que estar bien pegadito. Ay, Dios mío, gracias a Dios. Una bendición, no está pegando tanto el sol. Y creo que puedo caminar un poquito más rápido por el asfalto. Ay, sí. Siento como las ampollas. Ay, sí, siento como las ampollas me brincan. Ay, otra vez agarré la arenita, la tierrita, porque como se dan cuenta hay partes en donde es difícil que haya un camino de tierra, pues ya juro tengo que agarrar el asfalto. Wow. Vamos a ver cómo tengo esto. Me arde. Esa transición del asfalto a la tierrita es lo que cansa yo. Mira, un manguito verde. Con su permiso. No sé si es de alguien de allá de una casa, pero como no hay nada de comer por aquí, entonces como este manguito que puedo aguantar hasta llegar a la casa más tarde. Está bueno, súper bueno. Dios, qué peligro. ¿Vieron cómo se atravesó el autobús? Uf, no, vale, qué peligro. Pequeña parada, me paré en esta zona. Mira qué bello esa mirada que está allá. Es una playa que está al final. Allá está un buque petrolero y de aquel lado está una cementera. Pero que va, me aguanté un momentico. Está muy fuerte el sol. Entonces vamos a ver si completo la meta descalzo o bueno, ahí vemos, Todavía creo que puedo seguir fuerte. ¿Harías algo como esto? Oh, wow. Uf. Está fuerte.
Dios mío querido, son vías peligrosísimas y donde básicamente uno tiene que ir pegadito aquí del cerro. Dios, vamos a ver qué tal, si sobrevivo a esto. De verdad que no pensé que era tan intenso, pero bueno, ya el mal está hecho. Yo imagino que de noche por aquí debe salir jaguar, algún tipo de león de monte. Fíjate aquí, allá abajo, qué profundo está eso. Oh, wow, ¿vieron? Básicamente, por lo que se ve, ahí pasaba un río, pero huele muy fuerte, como si hay, no sé, algo en descomposición, demasiado fuerte. Algo hay ahí que se está descomponiendo que huele pesado, no sé qué será. Mira esta curva cerradita, cerradita. Uf, ya que atrás hay que apurarse porque, como se dieron cuenta, no hay mucho espacio. ¡Épale! Adiós. Saludando. Uf. ¿Vende agua? Véndeme un poquito de agua. Bueno, me regala un poquito de agua, por favor, si es tan amable. Un puestico que encontré en la vía. ¿Desde qué hora no hay luz? ¿De las 5 de la mañana? Desde las 5 de la mañana. Naguará, 5 de la mañana no hay luz. Transformadora a esa hora. Naguará. Que se cayó una mata. Me paré 5 minutos ahí a estirar los pies. De verdad que me arden demasiado. Las ampollas así como que me arden, pues. Entonces, bueno, vine a preguntar a ver si vendían agua o heladitos, pero no hay luz. Lo bueno es que aquí, no sé, pero esta es una zona que se llama Cumaná. En esta vía se pudieron dar cuenta que mucha gente pregunta cómo estás, cómo te sientes, para dónde vas. Si tú no tienes dinero, te regalan un vaso de agua. Oye, súper bueno. Mira, la mayoría de los carros que están aquí andan así como abandonados en medio de la vía. Le falta caucho, le falta todo. Se vende por pieza, dice ahí, ¿ves? Ay, no. Esto está caliente, demasiado caliente. Yo creo que ya voy a poner los zapatos porque ya una ampolla se me va a reventar. Lo importante es llegar. Ojalá pueda llegar un poquito antes para ganarle a la hora que tengo previsto de llegada, pues, o la que me dice Google Maps. Muchas piedritas se le meten a uno en el camino. Ahí se me abrió una y me duele. Allá también está otro autobús por pieza de ese lado. Hay demasiados carros así en esa forma por esta zona. Por lo que veo hay más personas de bajos recursos por estos lados. Increíble, le falta es todo. Igual que el carro que está allá atrás. Y la mayoría de los carros que he visto por esta zona son así. Wow, qué increíble la vista de este lado. Ay, ay, tú sabes cuándo voy a hacer un reto como este otra vez, ¿verdad? Bueno, ya lo vas a ver de nuevo. No creo, mejor dicho, no creo que veas una segunda parte todavía. Porque para recuperarme de esto, ay, no, está caliente, está caliente. Está caliente, arenita, arenita, arenita. Arenita. Ay, ay, ay. Me siento. Aquí. Para recuperarme de esto, creo que son varias semanas. Si no me ven haciendo videos después de esto, creo que ya saben por qué. Pero te digo sinceramente, creo que caminaré un poquito más y a lo mejor me ponga los zapatos. A lo mejor. Perdónenme si no llego al final con zapatos, ¿ok? Perdónenme por esa. La ampolla que estaba separada, se están uniendo las dos y siento cuando camino es el líquido. Como que el líquido está ahí dando vuelticas. Ahora me están saliendo más ampollas por todos lados. Vamos a seguir mejor. Porque para sentado no voy a llegar temprano. Mira lo peligroso de esta vía, ¿ves? Mira que viene pegadito viene pegadito de donde estoy yo. Pero bajó la velocidad. Atrás de él viene un autobús. Mira cómo cruza el autobús, ¿ves? Agarró otro carril, mira a ver lo peligroso que está, ¿ves? ¿Vieron? Agarró el siguiente carril y venía carro. Increíble. De todos los caminos que había para caminar, creo que agarré fue el peor. Por eso que le dije que voy encomendado a Dios, porque no es fácil. Ay, Dios.
Aquí como que hay más pullita. Esta parte por donde estoy pasando es un lugar que llaman Playa Arapito. Es relativamente cerca del destino, ¿ok? Pero yo les voy a decir la verdad, ya no puedo caminar más. Porque las ampollas que tengo están ahí que se desprenden. Entonces voy a ponerme los zapatos y sigo el camino con los zapatos puestos, ¿ok? Lo que hay que ver es si llego antes de la hora prevista. Seguir es imposible. Sería que se abran todas las ampollas y bueno, ahí voy a quedar y va a ser peor. Es lo que me conseguí. Ahí cuando estaba agachado, un manguito. Estaba un poquito golpeado. Oh, wow. Me iba a poner. Fíjate lo angosto que es esto. Mira. Lo angosto, no hay donde pasar. Juro, en esta parte tengo que pasar corriendo. Porque fíjate que no hay nada de espacio. Y esto es súper peligrosísimo. Mira. Abajo hay como un desagüe grandísimo. Súper peligroso también. Me quedaba viendo. Ay, ay. Creo que me quiere morder. Me quedaba viendo. Me veía a ver si me mordía. Ah, sí, me quiere morder. Tranquilo que voy de paso, tranquilo. Voy de paso. Mejor ni lo hubiera visto, pues. Ay, no estoy ahorita para una mordida. Vamos a cruzar otra vez. Ya de aquel lado no puedo seguir caminando porque no hay una parte donde pueda pisar bien. En cambio aquí todavía hay un pedacito que puedo caminar de este lado. Es un alivio ponerme los zapatos. Un alivio, pero igual tengo la sensación de... Es como que te estuvieran quemando por debajo. Me imagino caminando por aquí de noche. Eso se puede venir para acá. Mira, hay una casa allá arriba, pero está como en posición a caerse. Entonces imagina que tú estés por aquí, que venga un autobús, un camión, o que de repente vengas caminando y hay una lluvia fuerte así, tremenda, se cae todo eso para acá. Creo que ya ha cedido porque la casa está como para caerse, como para venirse para acá. Es una zona súper peligrosa, demasiado peligrosa. Mira, aquí incluso hay demasiados escombros. Parece que siempre cae. Mira, esas piedras se ven recientes. Siempre cae. Esas gigantescas cayeron hace poco. ¡Wow! ¡Qué peligro! Increíble. Súper peligroso. Y lo increíble es que al frente de esas megapiedras, como esta que cayó aquí al lado, viven personas. Mira, ¿ves? Lo que vamos a hacer es cruzar con cuidado, rapidito. Una cámara. Le tengo una buena noticia. Esta es la playa, ya llegamos. A pesar de todo el sacrificio que hicimos, ya llegamos. Pero si no me hubiera puesto los zapatos, ahí los tengo. Creo que hubiera llegado súper tardísimo. Son las 4:43 de la tarde. Por unos minutos logré llegar antes de lo que decía Google. Por lo menos una ventaja. Esta es la playa que yo les comenté. Se llama Playa Colorada. Todo eso hasta el final. Voy a quitar los zapatos. De verdad me arde. No sé cuántos días durará así. Uf. Esa ampolla, mira, se está como abriendo ahí. ¿Qué les pareció el video? Bueno, ahora sí, suscríbete. Si llegaste hasta el final, suscríbete porque me costó bastante llegar hasta aquí, ¿ok? Nos vemos esta semana si sobrevivo a poder caminar. Vamos a hacer otro contenido muy dinámico, así que cuídense.